Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas en el ámbito jurídico e información sobre el Perú y el mundo. Puedes encontrar nuestra plataforma web como www.enterateconleslie.com y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales y en todo el Perú. Bienvenidos a Entérate con Leslie, con nuestra directora y conductora, Leslie Yatas. Adelante. Muy buenos días amigos, les saluda Leslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Hoy tenemos en el bloque internacional a un distinguido jurista y embajador, Juan Álvarez Vita, reconocido por su trayectoria internacional, y vamos a conversar con él acerca de lo que viene siendo como agenda pública. La discusión sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra con relación al reciente dictamen aprobado por el Congreso de la República que le precisa la fecha en que debe operar la vigencia del convenio sobre imprescriptibilidad y los delitos de lesa humanidad, que ya el Perú lo ratificó en el 2003 y que luego tenemos en fase intermedia una sentencia de interpretación que dice que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra constituyen también normas jus cogens. En consecuencia, no importa la fecha en que esto se haya cometido, los estados, en este caso el Estado peruano, tiene el deber de investigar. Entonces tenemos dos aspectos que entran en contradicción jurídica: el dictamen aprobado por el Congreso y la sentencia del TC que incluso declara inconstitucional la reserva efectuada por el Estado peruano en lo que respecta a la ratificación y entrada en vigor de la Convención de los Delitos de Imprescriptibilidad y Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Volvemos en breve con esta discusión. Bien amigos, regresamos al bloque internacional y estamos aquí en nuestra plataforma con el embajador Juan Álvarez Vita, que como ya lo hemos presentado, un reconocido jurista internacional, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y autor de diversas publicaciones de gran importancia en el marco del derecho internacional. Muy buenos días, embajador. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en la plataforma de Entérate con Leslie. Muy buenos días, Leslie, a ti y a todos los que nos están siguiendo en este interesante programa. Muchísimas gracias, embajador. Hoy lo convoco por un tema que es enteramente de su especialidad para poder conversar un poco sobre lo que viene dándose como agenda en nuestra coyuntura nacional. El Congreso de la República ha aprobado recientemente un texto sustitutorio de un dictamen en la que precisa los alcances de la vigencia de entrada en vigor de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. El Perú lo ratificó en el 2003 y entró en vigencia para el Perú, según esa declaración, en noviembre del 2003. Sin embargo, en medio, hacia el 2010, el Tribunal Constitucional, al amparo de una acción de inconstitucionalidad, hace una interpretación exhaustiva, ¿no?, respecto de los alcances de esta Convención de Imprescriptibilidad y concluye diciendo que esto es una norma jus cogens, que el Estado tiene que investigar violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, no importando la fecha en que se cometieron, y declara inconstitucional la reserva del Estado peruano respecto a la Convención. Pero tenemos ahora un texto que acaba de aprobar el Congreso que nuevamente quiere retroceder al estado original de la reserva. O sea, quiere ponerle la precisión de decirle que ese convenio que hemos ratificado rige para 2003
adelante y no hacia atrás. ¿Qué opinión le merece, embajador, estos alcances que viene aprobando el Congreso? Bueno, como te podrás imaginar, estoy siguiendo muy atentamente todo este caso, ¿no? Y me ha hecho acordar algunas cuestiones que nunca me las enseñaron cuando estudiaba Derecho, pero sí las puse como profesor. Frente a algunas preguntas que los alumnos me hacían, llegué a un momento que le dije, mire, el derecho puede transformarse en una especie de masilla a la cual se le va dando la forma que una persona quiera. Entonces, lo que está ocurriendo con este proyecto del Congreso es simplemente yo llego a una conclusión, que es necesario impulsar los estudios de Derecho Internacional Público aquí en el Perú, sobre todo concursos especiales para todos los que tienen funciones en la administración pública, ¿no? Para que puedan realmente manejar estas cosas. Esto es un asunto muy serio. Se ha hecho hincapié en la cuestión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero con este proyecto que está intentando aprobar el Congreso finalmente, tendríamos una puerta abierta porque la Convención se refiere, y en esto yo llamo la atención a todos, se refiere no solamente al aparato estatal, sino también a particulares. Entonces, ¿quiénes entran en el campo de los particulares? Entraría todo este grupo de personas acusadas de terrorismo, pero que todavía no han llegado a tener una sentencia. Y esto es algo sumamente peligroso para la estabilidad, no solamente jurídica del país, sino para toda la colectividad, porque esto nos puede afectar a todos. Por otra parte, yo invocaría a los señores congresistas a leer qué cosa significa el jus cogens, que está previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que ha sido aprobada por nuestro país. Entonces, quien lee un poco la noción del jus cogens, y yo lamento decir que ese es un tema muy poco estudiado aquí en el Perú, tendría que llegar a una conclusión que el planteamiento que se está haciendo no solamente va contra el derecho internacional, va además en contra de esa opinión del Tribunal Constitucional que has mencionado y que es nítidamente claro. Entonces, aquí yo creo que por el país, más allá de intereses políticos, de simpatías políticas, de que si esto beneficiaría o no a una determinada persona, creo que tienen que verse los intereses de la colectividad. Esto es realmente lo que yo podría sintetizar, dado que el tiempo es bastante corto para esta entrevista, pero el, hay una desarticulación completa entre el derecho internacional, el derecho constitucional y las normas internas. Este es un tema que yo lo vengo estudiando desde hace muchísimos años. Lo tengo registrado ya en el año 91. En el 2091 escribí sobre estos problemas que pueden surgir. Lo escribí en varios artículos publicados en el Diario del Comercio y luego recopilados en un libro que se llama El maravilloso mundo de los derechos humanos. Es decir, que alguien pueda decir que yo estoy haciendo política con esto por la coyuntura actual, yo me remito aquí a la historia, a estos antecedentes, para negar absolutamente eso. Por otra parte, ayer la Sociedad Peruana de Derecho Internacional ha emitido un comunicado sumamente claro, ¿no? Donde se resalta la posición principista que, desde el punto de vista del derecho, simplemente del derecho, tenemos que recomendar que, por favor,
reine la cordura entre los juristas y entre los que tienen el derecho de representarnos en el Congreso Nacional. Háganlo por el país. Dejen de lado egoísmos y cuestiones muy particulares, ¿no? Y estas cuestiones no nos atan al pasado, como he oído por ahí que se ha dicho en algún caso. No, estamos viviendo el presente y con miras hacia el futuro. Y esto es una medida realmente sumamente peligrosa. Estas son mis primeras impresiones sobre este tema. Embajador, sí, me queda muy claro que este texto aprobado por el Congreso de la República en primera votación, pues realmente constriñe, ¿no?, la vigencia y la naturaleza del derecho internacional. Como usted bien lo ha dicho, el Congreso también, o los congresistas, tienen que entrar de repente a un curso de inducción en el tema del derecho internacional. Yo creo que es importante que nuestros representantes puedan manejar herramientas del derecho internacional, porque proyectar iniciativas legislativas como esta, que se viene innecesariamente ocasionando una discusión abierta, ¿no?, cuando ya se tiene una sentencia del Tribunal Constitucional que ha interpretado a la luz del derecho internacional, de la Convención de Viena, de la jurisprudencia del sistema interamericano, ha interpretado de una manera ilustrada respecto a la vigencia de la Convención de la Imprescriptibilidad y cómo es posible que hoy en día tengamos un Congreso que proyecte iniciativas que vulneran esta interpretación. Nos olvidamos, por un lado, y usted tiene mucha razón, ¿no?, de llamar a la cordura, ¿no? Y esto ya es generar incluso un tema de confrontación política entre los órganos y poderes del Estado, ¿no? De proyectar una iniciativa que va a poner en riesgo la seguridad de todos los peruanos. Usted bien lo ha dicho, esto no solamente es de pronto para, no se debe tener en cuenta solamente a determinado sector, sino también a organizaciones como terroristas que todavía no se están procesando su sentencia, y si sale este texto, ellos van a ser los beneficiados. ¿Y cómo vamos a quedar nosotros como colectividad y como sociedad? Y yo creo que esa es una reflexión muy importante que usted dirige, ¿no?, en esta plataforma, y que yo la comparto y la suscribo, que constantemente tenemos que estar haciendo este tipo de seguimiento jurídico a las iniciativas del Congreso de la República. Embajador, en ese sentido, siendo el deber de un Estado de proteger derechos y también de investigar violaciones de derechos humanos, no importando el tiempo en que éstas se presenten, yo le pregunto algo. También es válido este precepto, ¿no?, que está revestido de una norma jus cogens, que es una norma imperativa para los estados, y que los estados no pueden desentenderse de esta obligatoriedad internacional. ¿Es este precepto también la que tenemos que llevar vigente, ¿no?, cuando hacemos procesos de negociación de paz? Yo tengo realmente un tema muy contradictorio con el caso colombiano, ¿no? Cuando las FARC y Colombia hicieron el acuerdo de paz, también ahí, ¿no?, se negoció un tema de investigación de delitos de lesa humanidad. Los de la FARC no fueron procesados por este tema. Entonces, embajador, usted que es un experto en el derecho internacional, este precepto del derecho internacional, que tiene una norma jus cogens, que dice que el Estado tiene que investigar violaciones de derechos humanos, no importando el tiempo, esto tampoco no puede ser materia de una negociación de paz. ¿Qué cree usted, embajador? Bueno, la cuestión de si se puede aplicar retroactivamente una ley, todos sabemos que hay un principio, ¿no?, de que la ley no tiene efectos retroactivos en materia penal, salvo que favorezcan al reo. Pero las normas de jus cogens, que diría, para entender esto, yo creo que tomará unos pocos minutos para que los señores juristas, para que los señores congresistas lean el estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg, ¿no? Ahí está claramente, cuando se sentó
un principio de la irretroactividad para los crímenes de lesa humanidad. El Perú, desde el 9 de diciembre de 1948, es decir, un día antes de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es parte de un tratado internacional en el que precisamente se refiere a la responsabilidad de los autores de este tipo de crímenes. Y se refiere no solo a las autoridades nacionales de un país, las autoridades civiles, políticas, militares, policiales, sino también a los particulares. Lamentablemente ese tema fue olvidado principalmente aquí en momentos de gran efervescencia política. Por eso es que la política a veces puede hacer mucho daño a las instituciones jurídicas y a la claridad con la que uno puede ver las normas de jus cogens. Es realmente, mire, aquí de esta convención internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, el artículo segundo reitera lo que yo estoy diciendo aquí. Las disposiciones de la presente convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración. Aquí estas normas son muy claras. Y el artículo primero dice, los crímenes son imprescriptibles cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Es decir, interpretar y diciendo que la noche es día o que el día es noche, yo creo que esto puede pasar a la historia como uno de los puntos más negativos, y no Y solamente en en un esto. proceso de negociación de paz, ¿no? Tampoco se podría negociar, entre comillas, la imprescriptibilidad de estos derechos, o se podría decirle a quien cometió delitos de lesa humanidad que porque tenga que llegar a una paz en la nación, yo te voy a relevar, voy a negociar que tú no vayas, no se te investigue por estos temas. Bueno, respondería con las mismas palabras, pero con otra entonación. Es decir, una entonación afirmativa. Así es. No se puede negociar lo que es jus cogens. Muy bien, eso es lo Habría, que es imperativo. habría una falta no solamente jurídica, sino lo principal y que muchas veces se olvida, una falta contra la ética. Contra la Exacto, y usted ética siempre nos ha hablado de internacional. ello. Usted siempre nos ha Eso hablado de es, la eso ética es. y de los principios, ¿no? Que olvidan los estados, sus representantes y también la colectividad, porque hay que decirlo, ¿no? También la sociedad olvida, ¿no? De un desempeño ético en la actuación de sus conductas. Entonces, le preguntaba esto de manera incisiva porque justamente se está tomando por costumbre que en los procesos de negociación de paz, donde existen conflictos, ¿no? A colación de lograr una paz para réditos políticos y decir, bajo la premisa de decirle, prefiero que la población tenga la paz, descanse tranquilo, olvidemos estas guerrillas o estos conflictos y borrón y cuenta nueva. Y las víctimas de violación de derechos humanos y las víctimas de crímenes de guerra, ¿cómo quedan sus familias? En ellos no se piensa cuando se pretende negociar la paz. Es decir, ¿cuál es el precio que uno me pone para negociar la paz? No quiero ir a la cárcel, no quiero que me investigues, ¿no? Yo no te ataco y sin embargo esa es la condición que yo pongo para negociar. Entonces, yo por eso le preguntaba incisivamente en este tema, porque yo creo que tenemos que tener contradicción en el derecho internacional. El precepto es único, es un principio, es una obligación del Estado y en un proceso de negociación de paz tampoco podría dejarse esto de lado. Así es.
Ujú, Completamente coincido con eso. ujú, No se puede dejar de lado, salvo que, repito lo que he dicho hace unos instantes, ¿no? Se esté violando la ley positiva y la ley natural, aunque muchos quitan, pero el jus cogens ha ajá, sido la plasmación en términos de derecho positivo ujú, de la ley natural en su dimensión más grande. Yo ujú. no he visto en el derecho internacional público nunca un avance tan grande como cuando se concibió la noción del jus cogens y se dio esa flexibilidad al derecho. ¿Para qué? Para aplicar lo más importante que aspira el ser humano, que es la justicia, un concepto en el cual podríamos englobar toda esa enorme gama de lo que conocemos hoy en día como derechos humanos. Embajador, solamente una última pregunta muy cortita porque sé que nos gana el tiempo. La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra está también correlacionado con otro derecho fundamental que es el derecho a la verdad, ¿no? Que es el derecho a la verdad. Y me gustaría, usted con una enorme experiencia internacional, que le explique a nuestros oyentes y lectores qué entendemos por el derecho a la verdad. Bueno, el derecho a la verdad está íntimamente ligado con el derecho a la libertad, porque si no conocemos lo que ha ocurrido, entonces andaremos por el camino de la vida con una venda en los ojos. Lo que se quiere hacer hoy en día es que la colectividad peruana se coloque una venda en los ojos y no vea toda la tragedia que puede significar para el Perú esta aprobación de este proyecto de ley que el Congreso quiere sacar. Ahora, esto afecta no solamente la situación interna del país, sino la imagen internacional del Perú. Desde hace muchísimos años, el Perú estableció una política internacional en materia de derechos humanos, donde todos estos puntos han sido considerados y reiterados muchísimas veces. Yo se lo puedo decir porque he sido presidente de la delegación del Perú ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde por instrucciones de la Cancillería misma se sostenían estos principios. Y a título personal lo hice cuando integré el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, cuya presidencia ejercí en algunas oportunidades. Y también lo he hecho en la cátedra universitaria, tanto en el Perú como en Europa. Esa es mi convicción como peruano, como patriota. Tengo la obligación de decir y de reiterar todo lo que he dicho y lo que vengo indicando desde hace muchísimos años. Lamentablemente, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y yo creo que, en el fondo, muchos de los que están apoyando este proyecto de ley conocen esta materia, pero se hacen los que simplemente dicen la colectividad no se va a dar cuenta. Creen que todos los peruanos somos una sarta de gente ignorante, que no sabemos absolutamente y que la ley se aplicará, ¿no? Bajo el principio latino dura lex, sex lex. Basta Por mirar favor, que ese proyecto tiene nombre propio, o sea, está dirigido a un grupo, políticamente a un sector, ¿no? O sea, eso es lo que podemos deducir de esta interpretación. Cuando leo este texto, digo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser? ¿No? ¿Cuál es el espíritu y razón de ser del legislador respecto de esta propuesta? Porque tengo que entrar a entrar a la parte subjetiva, a tratar de descifrar qué es lo que el legislador quiere con este proyecto, y yo llego a la convicción personal de que esto se quiere beneficiar pues a un grupo de personas, y eso ya es una aberración política, ¿no? Eso es contradecir, como usted bien dice, la política internacional que el Estado peruano ya ha fijado con relación a derechos humanos. En 20 segundos, ¿qué le diría usted al Congreso? En 20 segundos, respecto de este texto.
y no apruebe ese proyecto de ley en consideración a todo lo que se ha expuesto. Yo Muy no bien, es en materias políticas, no, sino exclusivamente jurídicas y éticas. y éticas. Creo que eso no puede ser olvidado por el Congreso. Muy bien. Y esta es una convención, son principios de imprescriptibilidad que Ujú. benefician absolutamente a toda la colectividad peruana. Y eso es el fin que tiene el Estado. Y eso Muchísimas es algo que no gracias. lo podemos olvidar. Muchísimas gracias, embajador, por esta entrevista y su ilustrada explicación respecto a los alcances de la convención. Nos ha hecho recordar todo lo que significan los principios del Tribunal de Nuremberg, ¿no? El tema de la norma Jus Cogens, ¿no? Y la naturaleza del derecho internacional y más aún cómo ha acentuado el Perú la política internacional en materia de derechos humanos. Aquí el perjudicado es el Perú, ¿no? Es el Perú en cuanto a su imagen internacional, porque uno de sus poderes del Estado viene contraviniendo esa imagen presentando proyectos no sin fundamento jurídico y apartándose del derecho internacional. Muchísimas gracias, señor embajador. Será hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días. A ti, Leslie, las gracias.